Buenas tardes, mi nombre es Cristian Fernando Salamanca Piña, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, cursando la materia de Biología Vegetal 2. Bueno, en este ensayo voy a hablar sobre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Como ya sabemos, había que tomar una semilla por cada una de estas plantas. En el caso de las monocotiledóneas tomé una cebolla y en el caso de las dicotiledóneas tomé un frijol. Para contextualizar un poco sobre cada una de ellas, hablaré sobre sus principales características, el método que empleé para plantarlas, teniendo en cuenta pues el ambiente en el que las planté y los diferentes problemas que presenté por cada una de ellas y si fue que los hubo. Entonces, primeramente para tener claro, una de las clasificaciones más utilizadas a nivel académico entre las plantas angiospermas o plantas con flor es la que sirve para diferenciar entre las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Estas dos palabras que pueden sonar tal vez un poco extrañas representan dos grandes grupos de plantas con diferencias muy importantes entre ellas. Vamos entonces a definir qué es un cotiledón. Los cotiledones no son otra cosa que esa primera hoja primitiva que las plantas producen en su forma de embrión, de tal manera que esa será su primera herramienta con la que van a recolectar la luz solar y poder hacer la fotosíntesis. Por eso esta pequeña hoja llamada cotiledón es tan importante. Entonces, ¿qué son las plantas monocotiledóneas y sus características? Las plantas monocotiledóneas se caracterizan, como su nombre lo dice, por tener un único cotiledón, pero esta dice mucho más que ser la única diferencia que tiene con las dicotiledóneas. Las monocotiledones pues tienen un crecimiento muy diferente al de sus parientes de dos cotiledones. Este se debe principalmente a que estas no tienen un cambium, sino que la producción de madera en ellas no es posible y por tanto no desarrollan un tronco como tal, sino un tallo principal más grueso y un tallo principal y mucho más grueso. Por ejemplo, podemos observar que si cortamos el tronco de una palmera no veremos sus anillos anuales de crecimiento, como ocurre con los arbustos y los árboles. Otra diferencia importante se da en las raíces de la planta. En las monocotiledóneas las raíces son adventicias, que significa que todas ellas nacen de la propia base del tallo. Esto hace que su sistema radicular sea mucho menos extenso y de un alcance menor, por lo que, por lo que profundiza poco y por tanto tampoco pueden desarrollar un gran número de ramas. La última de estas características básicas de las monocotiledóneas es que todas sus hojas muestran nervaduras visibles que se extienden a lo largo de las mismas en paralelo. Y como dije anteriormente, pues tomé una cebolla cabezona para la planta monocotiledónea. Para ella sembré dos cebollas pequeñas, pues que estuvieran enraizadas. Las planté en tierra negra húmeda, pero esta tierra no tenía ningún tipo de vitaminas o nada que ayudara a su sustrato, sino únicamente la que pudiera llegar a tener pues esta tierra que mencioné anteriormente. En cuanto al riego, estas las regaba una vez por la semana y pues no presentaron ningún tipo de problema en cuanto a su crecimiento dentro de la toma de datos en las semanas que fueron tomadas. Esta estaba ubicada en un lugar donde le llegaba la luz solar, pero pues no le llegaba de una manera directa, pues que estaban ubicadas bajo una claraboya. Su temperatura ambiente durante el día era aproximadamente de 23 grados centígrados y durante la noche pues la que presentaba en la ciudad de Sogamoso. Eh, la temperatura aproximadamente 23 grados centígrados se mantenía, puesto que la parte de atrás de mi casa donde fue plantada la cebolla pues simulaba como un espacio hidropónico. En cuanto a su crecimiento, como estamos viendo en este momento en las fotos, la primera cebolla después de aproximadamente una semana ya tenía una hoja de aproximadamente 10 centímetros. Digo aproximadamente porque en esta primera semana no la medí. Y la segunda tenía dos que si observábamos se dividía en la parte media de lo que salía de la tierra. Esta sí la medí y tenía 14 centímetros de largo. Pues ahí observamos que fuera del sustrato inmediatamente se ve el subtallo. Al cabo de 2 semanas, la primera cebolla ya se le podían observar tres hojas bien diferenciadas de un tamaño de 15 centímetros de altura y a la segunda ya le veíamos cuatro también bien diferenciadas con un tamaño de 20 centímetros, lo que nos permite observar que su crecimiento fue bastante rápido entre una semana y la otra.
Para la tercera semana y la última, que tomé datos y por la cual ya terminé el bioensayo, la primera cebolla tenía 4 hojas y la segunda continuó con la misma cantidad, pero en el caso de la primera sus hojas tenían un tamaño de 23 centímetros y la segunda de 28 centímetros. Para dar una descripción de la cebolla, esta presenta pues un sistema radicular formado por numerosas raicillas fasciculadas de color blanquecino, poco profundas y que salen a partir de un tallo a modo de disco o disco caulinar. En cuanto al tallo, tenemos que el tallo de la cebolla es el que sostiene la inflorescencia, es derecho, de 80 a 150 centímetros de altura, este es hueco y con un inflamento ventrudo en su mitad inferior. En cuanto a la hoja, las hojas son envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre. Debido a que desafortunadamente mis cebollas por el tiempo supongo no presentaron una flor, tomé una foto de la flor de la página de Wikipedia consultando partes de la flor, que es la que estamos observando en este momento. En cuanto a la flor, tenemos que en el momento de la floración de la cebolla emite un escapo floral de 60 a 150 centímetros de altura, esta de forma tubular y con un característico ensanchamiento en la mitad inferior del mismo. Pues las flores se agrupan en una inflorescencia de tipo umbela que contiene de 50 a 2000 flores protegidas por hojas modificadas que forman la espata. Son hermafroditas con 6 pétalos blancos o violetas, con 2 o 3 brácteas, son trímeras con 3 estambres internos y 3 externos y tienen un ovario súpero, tricarpelar y trilocular. Cada uno de los 3 lóculos contiene 2 óvulos que son anatrópodos o que están enfrentados. Entonces, la cebolla pues es una planta de polinización cruzada fundamentalmente entomófila. El fruto es una cápsula tricarpelar en la cual pueden formarse hasta 6 semillas. Esta imagen que estamos observando la tomé del artículo Calidad de la plántula de la cebolla producida en sustratos hortícolas y diferentes niveles de nutrición, que fue escrito por la ingeniera agroindustrial María Paulina Martínez García, donde observamos las partes claramente de la cebolla cabezona descritas pues ya anteriormente. En cuanto a la dicotiledónea, estas son plantas con características que pueden ser identificadas a simple vista o con la ayuda de un microscopio. Representan 25.000 de las 200.000 plantas con flores o angiospermas conocidas por todo el mundo. Estas son plantas que poseen características angiospermas con dos o más cotiledones en sus semillas. Los cotiledones, como ya lo dijimos, son las hojas iniciales en los embriones de las plantas y en estos embriones la radícula da origen a una raíz principal persistente y no aborta como en las monocotiledones. Sus principales características son: las dicotiledonas presentan vénulas o canilículos reticulados en sus hojas y peciolo. Esta es la porción que conecta el tallo al limbo de la hoja. Otra característica es que poseen unas flores tetrámeras o pentámeras, es decir, con 4 o 5 pétalos distinguibles. Otra característica, la estructura interior del tallo es ampliamente vascularizado y está distribuido en un cilindro central, es decir, el floema y el xilema se organizan formando una eustela o un anillo. Otra es que cuentan con una raíz principal de la que salen raíces secundarias, es decir, que cuentan con raíces pivotantes o axiales en un sistema radical, perdón. Otra es que a simple vista podemos diferenciar en las flores el cáliz y la corola. Otra es que el polen de las plantas dicotiledóneas se caracteriza por presentar 3 surcos o poros. También que las hojas presentan una gran variedad de formas y son por lo general laminares o angulosas. Y finalmente, que el tallo crece en grosor a partir de modificaciones o cambio vascular formando leña o madera. Este crecimiento favorece la formación de la corteza en algunas de las plantas. Como anteriormente lo dije, tomé como ejemplo las dicotiledóneas al frijol, de tal manera que tomé 4 frijoles colocándolos como nos enseñaban en el colegio, en un recipiente con un poco de agua y algodón para que éste mantuviera la humedad. Por miedo a que se me dañara, lo coloqué con 2 semanas de anterioridad a comparación de la cebolla
y durante estas 2 semanas estuvieron en este recipiente esperando a que estos raizaran, puesto que lo tomé como ejemplo o seguí a mi mamá dándome una orientación para plantarlo. Al momento de empezar con la cebolla, pues tomé los frijoles para sembrarlos en el mismo recipiente de la cebolla y encontré que solo dos habían raizado y los otros dos se habían podrido. Para el frijol lo llevé en el mismo seguimiento que llevaba el de la cebolla, tomando los datos una vez a la semana y regándolos de igual manera. Puesto a esto, a la primera semana de estar sembrado, observé que salían dos hojas, pero me di cuenta acercándome y observando con detenimiento que tenía dos más, pero eran sumamente pequeñas, por lo cual nos da un total pues de de 4 hojas, como observamos en las fotos. En la segunda semana, este ya tenía sus 4 hojas bien desarrolladas, estas siendo alternas y por lo que se puede observar casi del mismo tamaño. Ya para la tercera semana vemos como algunas de sus hojas empiezan a formar sus 3 folios, por lo que serían hojas trifoliares y hay mucha más abundancia de las mismas. Bueno, para esto la planta del frijol es una hierba anual, lo que significa que completa su ciclo biológico en el periodo de un año. Tiene muchas variedades, por lo que sus características son ligeramente diferentes entre sí. Algunas son pequeñas con 20 a 60 centímetros de altura, pero otras llegan a crecer a extenderse hasta alcanzar 2 o 3 metros de longitud. Sus hojas crecen de forma alterna a lo largo de los tallos. Cada una cuenta con 3 foliolos ovalados de unos 6 a 15 centímetros de longitud y de 3 a 11 centímetros de ancho. Su superficie es verde o púrpura y sus bordes son suaves. Las flores se distinguen por su vivo color rosado, también púrpura, rojo púrpura y a veces blanco. Crecen solas o en pares a lo largo de racimos y cuentan con un ovario y 10 estambres. El fruto de esta planta no es precisamente el frijol. Se trata de una vaina de 8 a 20 centímetros de largo de color verde, amarillo, púrpura o negro, que alberga en su interior hasta 12 semillas en forma de riñón de unos 1,5 a 2 centímetros de longitud. El color de los frijoles es muy variado. Hay negros, blancos, marrones e incluso moteados. Como observamos en la imagen presente en este momento, vemos las partes del frijol en cuanto a su semilla y ya cuanto a la planta. En las raíces, los frijoles tienen un sistema de raíces fibrosas. Las raíces de los frijoles y otras legumbres producen su propio nitrógeno en el suelo cuando se exponen a las bacterias fijadoras de este mismo. El nitrógeno es el nutriente primario necesario para cultivar las plantas del frijol, de modo que la capacidad de las raíces para hacer esto ayuda a garantizar la salud de la planta a medida que madura. El tallo, el tallo soporta las hojas, las flores y finalmente las vainas, por lo que el tallo del arbusto del frijol crece recto con ramas laterales pequeñas a lo largo de su longitud. El poste y otras variedades de frijol de enredadera no solo producen ramas laterales, sino también forman pequeños zarcillos entrelazándose que se vuelven alrededor de los enrejados y otros soportes para ayudar a trepar el tallo. En cuanto al follaje, los frijoles producen hojas amplias que son anchas en la base y puntiagudas en la punta. Estas grandes hojas recogen los nutrientes del sol, sombreando al mismo tiempo que las vainas se desarrollen para que no se dañen. En cuanto a las flores, igualmente por falta de tiempo mi planta de frijol no realizó una floración. En las flores, algunas flores del frijol son ornamentales, tales como las floraciones de color carmesí del frijol. Estas floraciones coloridas también son blancas, rosadas y amarillas, dependiendo pues de la variedad del frijol específico. Las flores del frijol se autopolinizan, por lo que solo una planta es necesaria para cultivar las vainas del frijol. En cuanto a las vainas, vemos que las vainas varían en tamaño y color, que van desde el verde al rojo y casi negro, pues dependiendo de la variedad. Las vainas pueden sostener donde quiera de 2 a 5 semillas de frijol y en algunas circunstancias pueden ser más. Estas vainas crecen de flores polinizadas con éxito, obviamente. Algunos frijoles son cultivados por sus vainas comestibles, tales como los ejotes, que son cosechados cuando la vaina está todavía verde y tierna.
Otros se cultivan por el grano maduro al interior, tal como las habichuelas, que son cosechadas después de que tanto el frijol como la avena se han secado en la planta. Finalmente, para dar claridad en cuanto a las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, hablaré sobre tres principales diferencias entre ellas que podemos observar en la anterior descripción de ambas. La principal diferencia es la que da nombre a ambas, mientras que las monocotiledóneas producen un solo cotiledón. En su fase de embrión, las dicotiledóneas emiten dos cotiledones. Otra es que además, o la segunda, además de las plantas dicotiledóneas, hacen que su primera raíz siga creciendo como raíz primaria, a la vez que produce otras secundarias, mientras que las monocotiledóneas, como ya hemos mencionado arriba, todas las raíces parten del tallo. Y por último, las plantas dicotiledóneas pueden producir madera, por lo que cuentan con un tronco verdadero, y todas ellas muestran anillos anuales en su tronco y ramas. Finalmente, como conclusión, pues al realizar este ensayo comprendí la gran diferencia entre las monocotiledóneas y dicotiledóneas, permitiéndome observar el desarrollo de cada una de ellas, la diferenciación en sus plantas, el tiempo de germinación de cada una de sus semillas, entender cómo se da su floración y pues lo más importante para mí, cómo llevar a cabo una siembra exitosa de cada una de estas plantas, pues para poder observar con claridad cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. Pues para así en un futuro como docentes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental poder transmitir cada uno de los conocimientos adquiridos por medio de la práctica.